Muy buenas noches para todas y todos. Hoy nos encontramos 3 de mayo de 2024 en este gran espacio de 8 a 10, Voces de Resistencia, un espacio donde se generan diálogos generativos de fortalecimiento, reflexión y transformación. Trabajamos en pro de las nuevas formas, existencias para la paz y el bienestar comunitario. Hoy como tema hoy como invitada traeremos a Andrea Sarria, una compañera psicóloga ella, con un gran tema, apuntes para la construcción de país, acompañamiento y fortalecimiento comunitario. Nuestra invitada es Andrea Sarria, psicóloga por profesión, presidenta de la Fundación Coexiste, defensora de los derechos humanos y miembro del CPDH, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Ya la compañera está aquí, nos está haciendo una presentación, ella ya tiene una presentación allí compartida por pantalla y muchas gracias Andrea por acompañarnos el día de hoy, agradecemos tu tiempo, tu conocimiento que nos vas a dar el día de hoy y bueno, a todas, a todos y a todos los que nos visitan y se conectan en este momento, agradecemos también su tiempo y que pues nos conectemos hasta las 10 de la noche en este espacio de Voces de Resistencia, su espacio. Andrea, por favor, los micrófonos son todos tuyos y somos todos oídos. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Buenas noches a todas y todos. Espero que estén muy bien. Pues, primero que nada, saludar el espacio. Creo que este es un tema que de alguna manera nos toca un poco en los intereses a todos en los diferentes trabajos que hagamos para construir país desde los diferentes territorios. Entonces, les quiero contar que hoy vamos a abordar este tema en 4 segmentos diferentes. En el primero vamos a hablar de cuáles son los aspectos psicosociales de la construcción de país. Vamos a hablar de qué necesitamos para establecer objetivos en esa construcción de país. Y luego vamos a hablar de acompañamiento, fortalecimiento y transformación comunitaria como un proceso de, digamos, territorial. Y también los aprendizajes, algunos aprendizajes, alcances y retos que se pueden entrever y pues que podemos vivenciar cada una de nosotros en nuestros espacios. La idea es que después de cada sección tengamos unos 10, 15 minutos como intervenciones para quienes quieran conversar, aportar algo al respecto. Y pues nada, con eso arrancamos. En cuanto a los aspectos psicosociales para la construcción de país, yo creo que hasta ahora hemos venido hablando en este espacio mucho de todo el tema de la constitución, las leyes, por supuesto que son muy importantes, pero no hemos tocado hasta ahora como algunos aspectos de contenido, en el sentido de que somos como país culturalmente y cómo construimos ese país, no solamente desde arriba, sí, desde los gobiernos, desde las instituciones, sino también desde abajo, de los barrios, desde las comunas, desde las veredas, etc. En ese sentido, algunos aspectos para la construcción del país que se consideran relevantes desde esta perspectiva comunitaria son, por ejemplo, la identidad nacional. Es decir, ¿qué sigue significando para nosotros esa idea de ser parte de este país, Colombia? Hemos hablado mucho, por ejemplo, de lo que es la narcocultura y cómo en algún momento también eso terminó gestando formas formas de vivir como ciudadanos colombianos, pero también
formas de aspirar, qué querían ciertas generaciones durante esas épocas y qué queremos nosotros ahora. Queremos lo mismo, esa identidad, esa identificación alrededor de lo que es ser y de lo que se aspira como llegar a lograr es la misma ahora. Y la pregunta, más allá de cuál es, que por supuesto que es muy importante tener en cuenta como en dónde estamos, es a dónde queremos llegar, cuál es la identidad nacional que nosotros queremos construir. Y para eso es muy importante que nos pensemos en estos aspectos de la memoria y la reconstrucción de memoria colectiva. Nos decía la profe Claudia que había que tener como una diferenciación entre estos conceptos, ¿no? Entonces una cosa es la memoria, la que nos cuentan, la que dicen las instituciones, la que está en los libros, la que siguen enseñando en los colegios, y otra, muy diferente, es cómo nosotros construimos memoria. Y eso lo hemos visto, un ejemplo muy retomado porque es muy reciente y pues va mucho al caso, es el ejemplo de cómo se ha construido memoria alrededor del tema del paro. Esa construcción de memoria no tiene que ver necesariamente con lo que quiso contar el que estaba en ese momento el gobierno de turno de Duque, sino con qué es para las ciudadanías y para las comunidades esa construcción de memoria. Otro aspecto es la participación ciudadana. ¿Cómo concebimos nosotros ese lugar de las ciudadanías y ese lugar de participación de las ciudadanías en esa construcción de país? Y si es suficiente en este momento con esa forma de participación que tenemos, o será que debemos hacer algunos cambios en ello. Y estos comentarios son como para que, por eso les decía, después de cada sección, como que hacemos comentarios, porque creo que es como la forma de que lo conversemos despacito. También, ¿cuáles son las ideas de educación y la formación de valores? Yo tomo un ejemplo que de pronto los que somos más de generaciones más recientes no lo recordamos, pero mis abuelos, por ejemplo, hablan de un manual de Carreño y cómo se establecían los valores en esa época y cómo se establecen los valores ahora. Ahora, si bien es cierto que el manual de Carreño tenía muchísimas cosas que son cuestionables en tanto a las evoluciones de las discusiones que hemos tenido como sociedad, también es cierto que esa construcción de valores de alguna manera se la hemos dejado a otros actores que no son necesariamente pues el tema del gobierno o los educadores o los pedagogos, etcétera, sino que son personas que tienen intereses. Entonces, como tienen intereses, por ejemplo, de consumo, ellos construyen unos valores de el ciudadano que consume, que produce y que hace que vive en torno a todas estas prácticas, ¿no? También otros aspectos para la construcción de país importantes, el de la salud mental y el bienestar psicológico. Creo que es un tema que cada vez ha venido tomando mayor fuerza, pero también eh, como que no se encuentran las formas de pensarse esa salud mental para construir, digamos, paz en las comunidades. Ejemplo, se habla mucho de prevención ahorita, que es muy importante, por supuesto, y se habla mucho de la atención a los problemas de salud mental, pero en algo que, por ejemplo, como país podemos seguir trabajando y necesitamos seguir trabajando es en todo este tema de la prevención y cómo construimos entornos seguros para que, por supuesto que si hay casos que curar, se atiendan, pero en el caso de que entendamos que unos entornos o ciertas condiciones lastiman, pues empecemos a trabajar para que esos lugares no estén más de esa manera. La construcción de redes sociales y comunitarias es, por ejemplo, estos espacios de conversación o los espacios que nosotros construimos en nuestro barrio, en nuestra comuna, en nuestra ciudad, a nivel nacional incluso. Entonces hay diferentes tamaños y cada uno tiene como su aporte. Los modelos de referencia y los liderazgos tienen que ver muchísimo también con estos valores y con estas formas de identidad que nosotros construimos, pero también es a quienes le damos ese lugar de guías o a quienes terminamos validando esos espacios y cómo lo hacemos. La búsqueda de justicia social y equidad, pienso que es muy importante porque, por ejemplo, no podríamos hablar
de salud y bienestar o de construcción de redes, si no luchamos por esas circunstancias que sean justas para cada una de las personas que hace parte de este entorno. Y también la comunicación y el diálogo intercultural. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país homogéneo. Nosotros somos un país lleno de diferentes tipos de comunidades, de diferentes tipos de formas, de culturas. Y eso hace que de alguna manera tengamos unos retos diferentes. Entonces es necesario que comprendamos las necesidades en los diferentes espacios en los que nos encontramos para poder ser pertinentes con las acciones que proponemos en esos lugares, sea que lo estemos haciendo desde un espacio comunitario o sea que lo estemos haciendo desde un espacio, por ejemplo, gubernamental, institucional, etcétera. El empoderamiento y la autonomía de las comunidades, creo que coincidimos y lo hemos dicho en sesiones anteriores con otros invitados, otras invitadas, y es que para que haya un cambio en digamos, estructura de país que queremos conformar, necesitamos trabajar mucho en este tema de cuál es el tipo de comunidades y el tipo de autonomía que se quiere construir, cómo son los modos de vida que queremos construir en ese sentido. Con eso habríamos concluido el primer punto, que es el de aspectos psicosociales de la construcción de país, y me gustaría que si tienen comentarios podamos hacerlos, o si tienen aportes al tema, cuáles son los aspectos psicosociales o qué ustedes consideran que de pronto puede también hacer parte de esto, pues lo podamos hablar, o qué preguntas tienen también. O sea que estamos ya a oídos abiertos para sus voces, para quienes deseen levantar la mano. La compañera está pendiente de sus aportes y preguntas, así que con gusto ya está el espacio para que puedan levantar la mano. Muchas gracias. Claro que sí, Lucía, sigue, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Un gran aporte que yo haría es que el principio lo estás haciendo tú, Jonathan, que es fortalecer, educar y el futuro de nuestro país y de nuestras enseñanzas y todo eso son los niños, como lo llevas haciendo hasta el momento. Expreso delante de todos ustedes mi más grande admiración a Jonathan, porque esos son los mejores huellas, los mejores recuerdos que uno puede dejar en la sociedad. El segundo, primero para construir un país, para construir ¿cómo lo diría yo? Como un enfoque entre la sociedad y los valores de la humanidad, tenemos que volvernos a la antigüedad a enseñar a las personas a ser enseñarlas a lo que era antiguo, el respeto a qué, el respeto a la palabra, el respeto a la igualdad, el respeto a los adultos mayores, el respeto a los papás. Eso, ya vimos el ejemplo anoche como vimos el ejemplo en Séptimo Día, que sacaron, mire, yo poco veo ese programa, pero que sacaron que un hijo le tiraba un vaso de agua a su madre. Entonces le preguntaban al público, o sea, a los espectadores que estaban mirando, ¿cómo sería su reacción? ¿Chancla o psicología? Resulta que muchos se fueron por la correa. Entonces así son muchas cosas, o sea, pensamos primero en la violencia, en las cosas malas, que pensar en las cosas buenas que podemos realizar. En este aspecto, vuelvo a la palabra de Jonathan, me gusta muchísimo este tema, ¿por qué?
porque uno de los primeros aportes y los primeros principios que nosotros debemos llevar es la huella que vamos dejando en cada niño que se va desarrollando, porque los que ya están entre 14, 15 años, 16 años, ellos solo piensan en el celular, en mi novia, en mi novio, en que me van a llevar a la viejoteca, en que mi amiga se viste así, mi amigo se viste así. Entonces, no atienden consejos y ni siquiera les gustan los talleres de aprendizaje. Gracias, Lucía, muchas gracias por ese aporte y por tu palabra. Yaneli, por favor, gracias. Sí, Yaneli, puedes seguir tú. Compañera, ¿tiene alguna dificultad? Nos puede escribir si gusta también. Bueno, yo diría pues en cuanto a lo que nos dice la compañera Andrea, y pues el tema que toca sobre salud mental es algo que pues día a día vemos que se ve reflejado. La salud mental, pues, ¿qué hacemos con eso? O sea, es el tema, ¿no? Yo diría que, ¿qué hacemos nosotros sobre esas dificultades de salud mental que se frecuenten al día a día? Y que yo creo que, pues, no lo hacemos como tan visible, no lo vemos visible porque, pues, Listo, compañero. lo volvemos natural, ¿cierto? Entonces sí es como un tema de que hay de mucho que hablar desde allí y hay mucho que solucionar desde allí también, creería yo. Esa es como una pequeña reflexión al tema de lo que está hablando la compañera. Yaneli, por favor, sigue, ahora sí ya puedes hablar. Sí, era que tenía problemas que el micrófono no quería abrir. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, casi noche. A todas, especialmente a Jonathan, gracias por la invitación a este espacio. Eh, con respecto a lo que se está tratando y a lo que decía la compañera que habló de primero, yo, yo pienso lo mismo. O sea, para que haya un país, para que haya una paz, para que se refleje todo, debe existir, no es capricho, debe existir una verdad y una verdad no a medias, sino una verdad. Eh, Como también hay que dejar el odio, el odio. Yo estoy en muchísimos grupos eh, porque hago parte de diferentes escenarios y a veces no comprendo por qué no se toleran en un grupo. Yo no me los imagino cuando estuvieran todos juntos, como si fuera un reality. Y realmente para construir un país eh, hay que tener sanación, paz y sobre todo humildad, perdonar de corazón, sanar las heridas y reconciliarse con uno mismo, porque al final el perdón no lo haces porque tú quieres, sino lo haces porque vas a estar en paz contigo. Y otra de las cosas, pues, es que hemos venido perdiendo a esos jóvenes de los cuales hoy nos lamentamos, pero esa es cuestión de casa. Pero como de verdad la psicología empezó a meter otras cosas en la cabeza, se crearon unas leyes y unas leyes que pues no favorecen para nada a los jóvenes. Realmente lo que hacen es, esa ley lo que hace es crear más conflicto y crear que haya muchas más, crear que haya muchos más personas y jóvenes en condición de calle, perdidos en la drogadicción y todo eso. Y eso no es por falta de oportunidades, eso es falta
de cariño en la casa, de control, de te voy a dar duro porque me estás desobedeciendo o de castigar. Y es tan bíblico que está escrito en la Biblia. Educa al niño para que no tengas que maltratar al hombre. Entonces, yo creo que es eso. Esa ley que sacaron para jóvenes y adolescentes tiene algunos puntos buenos, pero también tiene mucho malo. Y ahora, pues con eso pueden meter a cualquier persona simplemente porque alguien se invente algo. Y eso es lo que no veo bien. Eh, a mí me criaron y así como me criaron a mí, yo crié a mis hijas y no están traumatizadas por eso. Y yo no me traumaticé por eso. Y no le dejaban pasar una ni media. Y también se aprendió mucho con Urbanidad y Carreño. Eh, yo no sé si yo soy la más antigua de este grupo en edades, de esta conexión que tenemos, pero yo tengo 48 años y crié a 2 hijas que nadie me puede decir, la vieron en la discoteca hasta la 1 de la mañana, hacen esto, anda con un vicioso, esto y lo otro, ¿no? Realmente me siento orgullosa del papel que hice como mamá, porque creo que lo hice tan bien que cada quien supo escoger su vida. Entonces, era ese mi aporte como tal. No comparto las cuestiones psicológicas, porque la verdad es que a veces toca mano fuerte. Gracias, Jonathan. Ok, bueno, y disculpen que me tome un momentico, pero pues hablando de jóvenes, ahorita me acuerdo que el viernes estuve en una reunión que hubo aquí en Cali sobre lo de Jóvenes en Paz. Ese proceso ya se está dando en las ciudades. Espero que pues allá en la costa ya se esté dando o ya se esté iniciando ello. Y que pues obviamente, pues, ¿por qué lo digo? Porque pues hay muy poca gente en esta reunión, muy poca gente de las comunas, por lo menos aquí en Cali, y pues es bueno que en esta sinergia estemos muy activos con los ojos abiertos a estos procesos que se abren, porque es un proceso para los jóvenes. Ahí se van a recoger alrededor, si no estoy mal, de 100.000 jóvenes. Y eso es un beneficio que va a llegar con educación. Por favor, y me disculpan, sigue Cristian Camilo. Un momentico ya, un momentico, qué pena. Listo, bueno, muy buenas noches. Yo pues escuchando el tema también como que quería hacer un primer aporte. El primero es que realmente llegué un poco tarde al espacio, pero sobre esta cuestión de educar con un pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo en esta de la información, es como el educar en un pensamiento crítico como una herramienta para no sucumbir ante la desesperación. Me explico. Aquí en Colombia, el problema de los medios de comunicación, por ejemplo, es un problema en el cual a la población la manipulan a través de los medios de comunicación, eh, como haciendo querer ver de que todo está mal, entonces constantemente la gente también está pensando que el país está mal, y si el país está mal, lo más probable es que estemos pensando que a nosotros nos va a ir mal también, ¿no? Entonces, el formar en un pensamiento crítico implica también formar niños, niñas, adolescentes que sean capaces que sean adultos también y desde niños capaces de discernir entre qué hay de verdadero y qué hay de falso en esta información, ¿no? Creo que también el generar esa capacidad implica cuestionar también si lo que se nos plantea, si las formas en las que se nos dice que hay que vivir esta vida son las formas en las que nosotros queremos vivir la vida verdaderamente o las formas en las que queremos aportar. Entonces, pues eso es un poco de educar en pensamiento crítico como una herramienta para no caer ante la desesperación. Y lo segundo es que yo he escuchado aquí que han hablado un poco de una cuestión como el manual de Carreño. El manual de Carreño fue durante muchos años algo que sirvió para esa educación. Se enfocaba principalmente como en la cuestión de los buenos modales y la educación en espacio público en muchos países de América Latina. Carreño fue un señor venezolano, creo. El caso es que este manual y esto en particular no cabe, o sea, se quedó muy corto para la realidad colombiana porque desconoce estas cuestiones tan sensibles que implica lo que el conflicto que ha habido en Colombia, ¿no? Entonces,
Por eso es que nosotros como sociedad hemos tenido que avanzar hacia la necesidad de una educación para la paz, pero lamentablemente eso no se ha podido dar. Entonces, pues cuando hablemos del manual de Carreño, también pensemos en que sí, eso es algo de época, porque de allá a acá han habido muchos avances que han tenido que ser incluidos, pero que lamentablemente no se han podido incluir porque vivimos en una sociedad fragmentada que no entiende que un proyecto de sociedad tiene que ser la paz. Y la paz implica esto que ya todo, que también habló la compañera Andrea, la justicia social, la reparación, toda esta cuestión. Entonces, pues eso, es como también cuestionarse eh, qué cosas le faltan a esa educación que nosotros recibimos también, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por tu gran aporte. Seguimos con nuestra invitada, Andrea Sarria. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que antes de continuar, voy a hacer un par de comentarios. Teniendo en cuenta que hemos pensado un poco en esta construcción de un país, digamos, como se dice, de esos nuevos mundos posibles que queremos construir, también es importante pensarse en qué cosas corresponden a los cambios que necesitamos generar y qué cosas también corresponden, por ejemplo, a no querer, digamos, asumir que estamos en una época diferente, como lo decía Cristian. Por ejemplo, yo sé que hoy en día uno de los principales dolores de cabeza de muchos, por ejemplo, profes tradicionales o muchos padres y madres es todo este tema de cómo educo a mis hijos, cómo hago si no se me es permitido como educar. Pero ahí yo llamaría una reflexión importante y es, no es que no esté permitido educar, es que se está proponiendo un cambio de perspectiva en cuanto a la educación, se está comprendiendo un cambio de perspectiva en cuanto a la comprensión de la dignidad humana y de esos tratos, digamos, con esas personas que tenemos a cargo. De alguna manera, como que antes se consideraba que los hijos eran de los papás, como cualquier otro objeto, pero de alguna manera lo que hoy se piensa también es que son futuras y ya son futuros ciudadanos y hacen parte y tienen derechos, incluso son sujetos de especial protección. Entonces, por eso también como que la propuesta sería, y de hecho lo podemos abordar más adelante en otro espacio, todos estos temas de la crianza respetuosa y cuáles son mis opciones para empezar a buscar otras maneras. En cuanto a lo de que decía Cristian ahora último, coincido completamente en que el manual de Carreño, por supuesto que se quedó corto y es de época, solo que lo traía porque pienso que una cosa que es diferente ahora es que no hay como un establecimiento de valores, sino que todo es muy difuso. Entonces era como eso, pero por supuesto que incluso es muy cuestionable algunas de las cosas que estaban ahí, pues para nuestra época. Continuamos con este tema de cómo establecemos los objetivos, o sea, si queremos transformar cosas, sabemos que queremos transformar el país, sabemos que el país está compuesto de todas esas, digamos, tópicos que tocamos antes y otros más. Ahorita estamos hablando más de lo cultural y el contenido, pero entonces, ¿cómo empiezo yo a establecer como un cambio? ¿Cuáles son como algunos pasos? Estos no son unos pasos definitivos, por supuesto. Estos son unos pasos que nos pueden servir para ubicarnos en cuanto a esos espacios de transformación. Y está muy genérico porque sé que somos de grupos diferentes. Entonces, el primer paso es tener y incentivar un pensamiento sistémico. ¿Qué quiere decir un pensamiento sistémico? Pues yo entiendo que yo, Andrea Sarria, nací en el Cauca, por tanto tengo unas costumbres, vivo en Cali, estudié ciertas cosas, tengo tales amigos, me gustan. Entonces todas esas cosas me componen, pero están en espacios diferentes y se afectan entre sí. Lo mismo pasa con los derechos que cada uno de nosotros está luchando. Se está luchando los derechos de los niños, entonces se entiende lo general, que son como los derechos universales, pero también se entienden los derechos de especial protección del país, pero también se entienden las instituciones y lo que aplica. Y ahí esto es algo que es más fácil de decir que de hacer, y es dominar el arte
de ver los árboles sin dejar de ver el bosque. Es decir, cuando nosotros estamos en un proceso de trabajar con personas víctimas, para dar un ejemplo, y nosotros de alguna manera pensamos, bueno, pero ¿cómo ayudo a la víctima A, a la víctima B, a la víctima C, a la víctima D? Pero hay otra cosa que, si bien es importante atender a la víctima A, B, C y D, también es importante empezar a pensar qué es lo que se tiene en común en esos espacios, en esas personas y en esas circunstancias. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que nos va a permitir establecer cuáles son las causas, cuáles son los entornos en los que esas víctimas se generan, son vulneradas. Entonces, por supuesto que es importante atender los espacios individuales, las personas individuales, cada aspecto, pero también es importante ver cómo están interrelacionados para generar cambios a gran escala con el tiempo. Ahora, eso lleva tiempo, implica que haya mucha gente atendiendo a B y C y que esas personas conversen y que se construya conocimiento alrededor de eso. Pero si no se hace, si nunca, digamos, empezamos a hacer eso, pues no vamos a lograr generar cambios. Y me recuerda mucho lo que decía una compañera ahorita al inicio, y es todo este tema del grupo X no se entiende con el grupo Y. Y muchas veces estamos luchando por derechos que nos competen a todos y la gente siente, o algunos grupos, de alguna manera también por el sistema en el que, los valores que nos ha infringido este sistema de la competencia y del individualismo y el desarrollo de cada uno como pasando por encima de los demás, como que los grupos piensan que no pueden compartir información o que no pueden conversar o no pueden construir en conjunto, porque se escucha mucho el tema de es que esto es mío, es que es mi trabajo, es que yo lo hago, y casi es como si se quisiera que nadie más lo hiciera, cuando en realidad para generar un cambio grande lo que necesitamos es cooperar. El siguiente punto para establecer objetivos es el autoconocimiento y el trabajo personal. Este trabajo y autoconocimiento no es solamente persona a persona, sino también grupo a grupo. Es decir, yo quiero generar un cambio. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Qué es lo que yo como persona puedo hacer? Pero también luego, ¿qué es lo que yo aliándome con otras personas puedo hacer? ¿Cuáles son las debilidades de ese grupo? Si uno pertenece a un grupo o a una organización, es importante como estar evaluando esto para tomar medidas. Una cosa que nos sucede mucho en Latinoamérica es que tenemos la cultura del sobreentendido. Y en el sobreentendido nadie entiende nada. Entonces, no, es que hizo tal cosa, entonces seguro es porque, y asumo una cantidad de cosas. Y luego la otra persona está diciendo, no, está asumiendo otra cantidad de cosas. Y esas cosas nunca se hablan. Y entonces así tenemos conflictos que nunca se resuelven, aunque cuando se hablan son fáciles de resolver. O tenemos problemáticas similares que no compartimos y no trabajamos en conjunto porque no las conversamos. Entonces ese trabajo de autoconocimiento y trabajo personal debe ser un trabajo también muy desde el reconocernos como personas con capacidades, pero también con límites, y también ver cuándo necesitamos a los otros, porque seguramente los vamos a necesitar. Ninguna de las personas que estamos aquí va a lograr una transformación de país solo, ni sola. Eso solamente se logra en conjunto. El otro es la estrategia de incidencia. Bueno, yo ya sé cuál es el contexto, ya sé cuál es el bosque, ya sé cuál es el árbol, ya sé cuál es el problema que quiero solucionar, me conozco y conozco mi grupo y sé lo que podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en ese sentido, es importante también definir un objetivo claro. Es decir, si yo voy a hacer un trabajo con víctimas y mi objetivo es atender a esas víctimas porque no hay atención, listo, ese es mi objetivo claro y a ese objetivo le trabajo, y para las cosas que yo no alcanzo a cumplir, busco aliados o aliadas, sean instituciones, otras organizaciones, la misma comunidad, para suplir esas otras cosas. Si mi trabajo es investigar para poder entender lo general y tener impactos en las políticas públicas, listo, entonces entiendo que mi labor no está tanto en el campo, sino en el producir esos documentos oficiales o esas investigaciones o lo que sea, y entiendo que hay una estrategia. Es importante pensarnos esto, ¿por qué?
porque cuando nosotros no definimos el objetivo claro y no definimos una estrategia para tener esa incidencia y cuál es nuestro lugar o el lugar que vamos a tomar dentro de esas organizaciones, estamos saltando de cosa en cosa y tratando de hacer todo. Y cuando nos damos cuenta, pues nos rebasa, porque este país tiene muchas cosas que solucionar. Y entonces ahí está el punto de el autocuidado de estos liderazgos desde la comunidad, pues también es importante. Entonces por eso también es importante establecer cuáles son mis prioridades, mis posibilidades y mis límites. No para decir ya con eso no se va a hacer nada, sino para decir yo puedo hacer hasta esto y cuando esto me sobrepase sé que tengo que pedir ayuda, sé que tengo que apoyarme sé que tengo que buscar cómo hacerlo. Y por último, sobre este trabajo continuo para establecer objetivos de transformación está la transformación y la reevaluación. Digamos que yo llevo trabajando 5 años en un espacio con un grupo de niños o de jóvenes. Y yo sé que cuando yo llegué había unas problemáticas específicas de violencia, de asociación con ciertos grupos que no, digamos, no promovían el bienestar, lo que sea. Después de un tiempo yo sé que han habido cambios, pero si yo sigo atendiéndolo de la misma manera a esa población y sigo diciéndoles las mismas cosas o dictándoles los mismos talleres, pues evidentemente ya va a estar como sobreatendiendo algo que ya no se necesita. Y seguramente habrán necesidades que emergieron que yo no estoy viendo. Por eso es necesario estar muy como atentos y atentas a esos procesos a esos procesos y posibilidades de transformación. Con esto terminamos con la segunda parte, son 4, y pues de aquí en adelante también me gustaría escucharles y después para poder continuar. Bueno, entonces abrimos el espacio para las manos arriba y con gusto escucharles. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? También podemos hacer como ejemplos respecto a los procesos en los que ustedes se encuentran. Por ejemplo, ¿cómo definiríamos esos objetivos? Lucía, claro que sí, sigue, por favor. Mira, yo estoy escribiendo acá. Tú decías ahorita cooperar unos a otros. Es que una cosa es compartir ideales, compartir actividades y eso, y otra cosa, la problemática que hay en Santiago de Cali es que les gusta utilizar mucho a las personas para beneficio propio y no eso y pasa, es algo muy común. Tú haces un trabajo de labor, lo digo por ejemplo, yo soy de Bogotá. Yo venía con una expectativa diferente, porque allá se trabaja diferente, allá se cumple y eso. Acá en Cali, tú haces un trabajo y en vez de recibir apoyo, recibes críticas de otros líderes porque tú no les brindas la oportunidad de ganarse indulgencias ajenas. Te hablo desde mi experiencia propia. Yo participo en las mesas de trabajo de todo Santiago de Cali. Yo participo en la olla comunitaria No Trago Entero. Yo participo en muchas cosas que hace. Yo hasta mismo no me lo logro imaginar en todo lo que participo. Pero, ¿qué veo en Cali? Que si, ejemplo, yo tengo buenos proyectos para enseñar, porque una cosa es la unión y la participación con diferentes personas de la sociedad que son líderes, y otro, el liderazgo de querer apoyar desde niños, adolescentes, adultos mayores y jóvenes a ser microempresarios y aprender y dar una oportunidad de vida. Tú decías ahorita que debe haber una estrategia y una ideología. ¿Cuál sería la estrategia? Me gustó mucho la mesa de trabajo que hicieron con juventudes. ¿Por qué? Porque ahí los mismos jóvenes y adolescentes
piden de que sean educados desde que están en primero de primaria en adelante a ser grandes empresarios, no esperar a llegar a 10º y 11 para tener una oportunidad de escena de aprender algún tipo de actividad o carrera para cuando salgan de estudiar tengan otra mentalidad y otras cosas de trabajo en la cabeza. Esa fue planteada muchas veces y ha sido planteada muchas veces. Yo llevo 3 periodos, llevo el periodo de Arvita Ospina y ahorita del EDER. Yo he hecho varias propuestas acá en Santiago de Cali de que el apoyo debe ser no como están manejando, ejemplo, tú tienes varias diapositivas, varias formas de expresión, varios talleres y siempre los cogen las personas oportunistas. ¿Quiénes son las personas oportunistas? Diferentes líderes, no voy a dar nombres, que se aprovechan de la ingenuidad de otras personas para sacar provecho, no para lo que se ha cultivado o el objetivo que se ha plasmado, que es dejar un mensaje, dejar una oportunidad, dejar, así como lo está haciendo Jonathan, perdón que te vuelva y te nombre así, con los niños, que estás dejando una huella. No, sino a mí, yo vengo de una experiencia donde se tomaban fotos para recordar una actividad bonita que se realizó el día de ayer y el día de hoy ya no vamos a vivir ni a realizar lo mismo. Acá en Cali toman esas actividades, es para decir, yo hice sin hacer nada. Muchas gracias, gracias por Lucía. tu aporte. Muchas gracias. Bueno, yo también voy recogiendo de lo que se dice, dice la compañera, y estoy muy de acuerdo, es que uno no puede construir solo. Uno quisiera y uno tiene las ideas, ¿cierto? Pero en cierto modo no se puede solo. Hay que hacerlo acompañado y buscar esos acompañamientos, pero acompañamientos idóneos, que no pase lo que dice Lucía, que uno está viéndose acompañado, pero en cierto modo, pues están esas personas que te acompañan, no lo hacen con el fin que uno lo está haciendo, o pues, o por lo menos eso es lo que se pretende. En ese orden de ideas, pues, obviamente buscar los buenos acompañamientos y obviamente también como buscar el conocimiento y las herramientas para que pues estos procesos se puedan seguir adelante, siempre buscando personas idóneas que sepan de los temas, obviamente. Y pues como decía Lucía ahorita, no comer entero, creería yo. ¿Alguien más desea hacer alguno de sus aportes? ¿O seguimos ya con Andrea, por favor? Me confirman. Ok, seguimos, Andrea. Muchas gracias. Vale. Yo creo que lo que decía la compañera tiene que ver también con esa necesidad de establecer unas éticas desde este proceso de transformación comunitaria. Y me alegra mucho que lo haya dicho porque es parte de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Cuál es ese acompañamiento, fortalecimiento y transformación comunitaria que se necesita? Evidentemente no es ese acompañamiento y transformación que no es acompañamiento. Creo que parte de reconocer como la necesidad de transformar es también esa necesidad de transformar desde las formas y los fondos que mueven, digamos, ciertas actitudes, ciertas dinámicas. Entonces, aquí voy a traer como a una autora que es Cocos, es argentina, y ella habla de que desde los malestares actuales que vivimos como sociedad y para la construcción de país, hay 3 tareas necesarias, pero con inmensos retos. De hecho, ella dice pueden ser casi imposibles, que son educar, curar y gobernar. Y digamos que de alguna manera ella resume que en en estas tres categorías, de alguna manera se recoge esa construcción de ciudadanías, de dinámicas y de formas de construir y de vivir en el mundo.
Y aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de la educación como la tenemos hoy en día. Una educación con una lógica empresarial que promueve y no piensa, por ejemplo, en los entornos, sino que promueve conceptos desde la calidad, la eficiencia, el management, la flexibilidad, la rendición de cuentas y la estandarización. Es una educación para producir, es decir, no es una educación que se piensa en los entornos para transformarlos, sino que es una educación más enfocada a la utilidad, a la ganancia. Y por supuesto que todos necesitamos dinero para poder existir. Pero aquí lo que estoy señalando es como que pone por encima. Y lo que pone por encima es precisamente este tema de esta lógica. Pero también hablamos de una educación contrahegemónica, que creo que lo abordaba Cristiano un poco hace rato en su comentario, y es esta educación con enfoques más críticos, que hablan de feminismo, que empiezan a cuestionar ese lugar que tenemos las mujeres en la sociedad, esas lógicas, esos, digamos, papeles que se nos dan incluso dentro de los mismos empresas, colectivos, familias, donde normalmente se nos da el lugar de cuidadoras y de las que se tienen que hacer cargo y resolver y ya. Y también está todo este tema de no entender como las diferentes culturas, la ecología, la importancia del cuidado de esos contextos. Estas corrientes van más allá del tema de la clase, que por supuesto que también lo consideran importante, pero también pluralizan los conflictos. Y esto de pluralizar los conflictos tiene que ver mucho con hemos entendido unas problemáticas, hemos entendido unas luchas y ahorita queremos abrir nuevas oportunidades para los discursos y prácticas contrahegemónicas. También pues empezamos a hablar de esa educación para la vida, de esa educación para el cuidado. Entonces, aquí también hablamos de cuál es el curar y yo le agregué el prevenir también y cuáles son las concepciones de estar sano, que implica normalmente lidiar con las exigencias de los entornos. Por supuesto que tener habilidades para la vida y para solucionar problemas es parte de estar sano, pero por supuesto también es estar sano es tener buenas relaciones familiares, tener buenas relaciones conmigo mismo, con mi capacidad de aprender, con los contextos. Y entonces en otras formas posibles de hablar de esto es hablar de la salud como un andamiaje complejo, de que tiene aspectos físicos, mentales, contextuales, sociales y económicos, que no solamente se trata pues de yo puedo lidiar con ir todos los días a mi trabajo y cumplir, sino también con cuál es mi bienestar al interior de esa vida que estoy teniendo. Entonces, aquí volvemos un poco al tema del pensamiento sistémico y pensamos en esa idea de cuándo se tiene que desegmentar todo este andamiaje de la salud y verlo como ese entramado complejo, pero cuando también hay que segmentar y decir, bueno, hay unos casos que hay que atender, hay unos casos que hay que, digamos, trabajar y no dejarlos de lado. Hasta ahí, ¿alguien tiene algún comentario sobre el tema de la educación y del curar y prevenir? Claro que sí, Cristian, por favor, sigue. A mí me gustaría hacer un comentario sobre ese tema de la educación. Lo que tú hablas está concebido muy en el sentido weberiano de la educación, donde se dice que la educación es víctima y verdugo, ¿no? La educación de este tipo, si bien pues puede servir para, como tú dices, para un entorno empresarial, de pronto para promover la competitividad y todo eso, es víctima en la medida que primero se ve directamente afectada por por los, ¿cómo decirlo? Las estructuras que meten mano a la educación, que básicamente el Estado, los empresarios, toda esta cuestión, que no permite que la educación tenga un componente verdaderamente transformador, sino que se quede como en refuerce un status quo, que es lo que permite que haya una acumulación de riqueza, injusticia social, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo sobre la educación? En un sentido de Freire, de pronto, lo que él dice de cuando la educación no es liberadora,
el sueño del oprimido es ser el opresor, la educación tiene que tener ese componente liberador, ese componente rebelde, ese componente contestatario que busque cambiar la sociedad, porque si no, si nos quedamos con una educación meramente técnica, todos los problemas de la sociedad se van a reproducir en un ciclo eterno. Necesitamos una educación crítica, una educación verdaderamente transformadora. Ese es mi comentario. Excelente, compañero, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, siga, Andrea, por favor. Gracias. Listo. En ese sentido también es importante mencionar que esto ha tenido, digamos, cambios, ¿no? Y esos cambios no solamente tienen, la educación normalmente la asociamos con las instituciones, educación media, primaria, universitaria y técnica, pero la educación va mucho más allá de eso. Es también qué prácticas nosotros promovemos y qué prácticas nosotros consideramos que no deben ser promovidas dentro de los contextos. Por ejemplo, lo que decía la compañera de nos utilizan y nos vienen y nos dicen qué hacemos y se toman de pronto la foto y esa es una práctica muy común que se ha normalizado lastimosamente en esos contextos, pero también hace parte de esa educación, digamos, desde lo social y desde lo que seguimos permitiendo como sociedad en los diferentes lugares. Y también, por supuesto, que hay cosas que tenemos que empezar a considerar, eh, desarraigar un poco de esas prácticas, de nuestra normalidad. Y por eso era importante como pensarnos en cómo establecer esos objetivos, porque parte de esos objetivos son empezar a pensarse cómo yo logro transformar, cómo yo logro empezar a tener una incidencia en esas prácticas. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo que estábamos con una compañera caminando por un parque y ella vio algo, yo la verdad no lo vi, y ella se acercó y le dijo a una muchacha que estaba con su pareja, si te está haciendo algo, dime, te ayudamos de una. Y es como finalmente también es entender cómo seguir promoviendo o dejar de promover o seguir diciendo, eso ya no es mi problema, yo no me meto, pues también puede ser una forma en la cual hay un silencio muchas veces cómplice. Entonces, como también nosotros con nuestra práctica diaria, cuando le decimos al compañero o a la compañera, oiga, compa, por ejemplo, si alguien conoce a alguna persona de un proceso que practique ese tipo de formas de hacer proceso social comunitario, pues también cómo dejamos de permitírselo, cómo dejamos también de, claro que esas no son las formas en las que nosotros queremos seguir construyendo y trabajando. Bueno, ahorita vamos a hablar de la última forma, que es gobernar y gobernabilidad. Eh, para este tema, pues es importante como entender que la gobernabilidad no es un no es una dinámica o un aspecto que solamente se dé de arriba hacia abajo, sino que para que haya gobernabilidad tiene que haber una articulación entre todo lo que compone ese gobierno, incluyéndonos a nosotros como ciudadanía. En ese sentido, es crucial para que haya un desarrollo sostenible y una estabilidad en el país. Y se basa en que haya transparencia, lo que veníamos hablando también que había mencionado la compañera, que haya participación ciudadana. Y en esto de participación ciudadana me gustaría detenerme un poco para hablar hay diferentes tipos de participación. ¿Es participación cuando yo voy y deposito el voto en la urna? Sí, pero también es participación cuando yo voy a la reunión de la Junta de Acción Comunal, donde se están tomando decisiones sobre mi barrio y me informo y trato de incidir en esas decisiones para el bienestar de todos. También es participación cuando se hace un foro o cuando se hace un proceso de diagnóstico de situación de un contexto y yo voy y digo, mire, es que las problemáticas que están aquí son estas, estas y estas. O cuando yo me acerco a una oficina, llámese Procuraduría, Personería, las veedurías, incluso también defensores de derechos humanos, y yo digo, necesito ver con qué mecanismo asesoría, porque no sé con qué mecanismo puedo solucionar este problema. Y entonces
ahí nos pensamos en una participación que no solamente se reduce al voto, sino que también se amplía a muchos otros contextos y espacios para lograrlo. Una rendición de cuentas, pues teniendo en cuenta que el dinero del país es dinero de todos y que lo ideal es que se gaste en los intereses de la mayoría y en el bienestar de la mayoría, y la capacidad de las instituciones para responder a la necesidad de la población. Y en esto sí que tenemos problemas pues en todos los sectores, porque si bien es cierto que ha habido unos esfuerzos en los recientes años como por fortalecer algunas atenciones a la población en general, pues también es cierto que se quedan cortas, es decir, cuando una persona tiene una urgencia en salud mental y pide una cita urgente, se la pueden dar para un mes, 2 meses, 3 meses, y eso no solamente en salud mental, sino también en salud física, cuando necesito contactar con un especialista, cuando tengo que hacer una denuncia porque eh, estoy en riesgo, porque me amenazaron y esas instituciones no responden, entonces terminamos siendo las organizaciones sociales y los grupos y las personas que se dedican como a acompañar estos procesos como de alguna manera subsidiarios del gobierno, subsidiarios del Estado, y terminamos cumpliendo con funciones que por supuesto que lo hacemos con mucho amor, y nos gusta lo que hacemos y nos gusta ayudar y acompañar, pero también es cierto que el trabajo para esto debería ser que podamos en algún momento, que el Estado, que las instituciones del Estado en algún momento puedan hacerse cargo de esas tareas, que no tenga que seguir siendo como un trabajo sin paga para muchos y muchas que lo es en su diario vivir, pues tener que estar luchando y subsidiando y acompañando a otras personas, y a veces con las uñas y a veces incluso con propios problemas, para poder solucionar esto. Y bueno, repito, lo hacemos desde un sentido del amor, pero también, pues, qué tan necesario es empezar también a trabajar para esos cambios un poquito más, digamos, estructurales. Y en este sentido, para la gobernabilidad se encuentran 6 aspectos clave. Uno es fortalecer las instituciones. Si los colegios no pueden tener a todos los estudiantes necesarios, como estaba pasando aquí en Cali hace poco, creo que ustedes, pues en algún momento se ha mencionado que en Cali tuvimos hace poco también un problema con el tema de los colegios, con el tema de los cupos para los colegios. Entonces, si no se puede ni siquiera responder con lo mínimo que es como esa educación básica, esa educación media, pues difícilmente vamos a poder exigir en unas décadas que la, que la ciudadanía esté como en ese proceso de crecimiento para el bienestar de la ciudadanía y personal y comunitario. También, pues hay la cuestión de capacitar y formar a las personas que hacen parte de esas instituciones. A veces hay personas que están trabajando en esas instituciones que no tienen, digamos, mucho conocimiento o de algo que debería de ser básico para su cargo. Ejemplo, el tema de la formación en género hoy ya no debería de ser un, una opción para personas que trabajen en un cargo público, igual que el tema de la sensibilización alrededor del trabajo con niños, con discapacidad y también dependiendo de la población con la que se esté trabajando, ¿no? Mejorar los procesos administrativos. Colombia tiene un problema grandísimo con el manejo de información. O sea que si yo no ando cargando mi carpeta con mis documentos, por ejemplo, de salud para todos lados y me voy para otro lugar, no tengo cómo acceder a ellos. En otros países ya han logrado tener un sistema de información articulado que les permite con su DNI, con su número de cédula, poder acceder a todos sus datos en cualquier lugar de su país. Cosas a aspirar, por ejemplo, podrían ser una como esa. Implementar mecanismos de supervisión, pues por supuesto que en las instituciones ocurren y han ocurrido muchas cosas todo el tiempo. Y pues digamos que los mecanismos de control muchas veces funcionan de forma tardía. Fomentar la participación ciudadana, con ese fortalecimiento de la sociedad civil. Y esto es algo que
Por ejemplo, hablábamos en un debate hará un mes, 2 meses, y era como abrir esos espacios, foros de participación y conversación para que la ciudadanía discuta, por ejemplo, el plan de desarrollo. Deja de ser suficiente cuando hay una ciudadanía que quiere acceder a esos espacios y puede acceder a esos espacios físicamente, pero cuando llega a esos espacios se encuentra con toda la discusión más técnica del mundo, con un montón de conceptos que digamos que no se hacen entender para todas las poblaciones, para todas las comunidades, y terminan siendo esas reuniones más que consultivas, más que participativas, terminan siendo eh, para validar lo que ya se trae desde arriba. Cómo se construyen también foros alrededor de los temas de interés, consultas públicas y plataformas digitales de participación. También pues para estar como actualizados de los problemas y las realidades de la ciudadanía. Otros aspectos clave que nos encontramos para la gobernabilidad es promover la transparencia y el acceso a la información. Digamos que todavía sigue pasando que se ejecutan con dineros públicos y no hay como claridad respecto a cómo se gasta ese dinero o si realmente sí se está invirtiendo en los lugares. Para eso es necesario que haya leyes de transparencia y acceso a la información, portales de transparencia y campañas de sensibilización, no solamente con el manejo de dineros, sino también con el manejo de procesos. Hace poco, en una formación de derechos humanos, nos estaban mostrando cómo, por ejemplo, tienen el deber eh, de subir a una página que es pública y que se actualiza en vivo y en directo las operaciones que está haciendo la policía en ese momento. Y eso, pues las operaciones que está haciendo, por ejemplo, por desorden público, lo que ellos llaman así, que muchas veces son protestas legítimas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido también como esos portales y esos lugares pues también se dan a conocer realmente y no solamente se quedan como en una página que conocen 2, 3 personas. Eh, el tema de la rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, pues una cosa es como saber qué se hace con el dinero y otra cosa es también ver qué mecanismos hay para sancionar, denunciar y trabajar alrededor pues de casos de corrupción. Y para finalizar, tenemos estos dos aspectos clave que son fomentar la descentralización y el fortalecimiento local. Y eso implica que se transfieran recursos, no solamente pues que se haga, por ejemplo, todo en Bogotá, que fue una de las mayores críticas que han tenido pues los gobiernos los años anteriores. Ahorita como que con el cambio de gobierno ha habido un poquito más de descentralización, pero igual sigue siendo un tema a trabajar. La transferencia de recursos a las diferentes localidades, comunas, departamentos que lo requieran, la participación local, la capacitación local y el fomento de la participación, pues ya habíamos hablado de que para que haya participación no solamente se requiere que te abran las puertas del salón donde nos vamos a reunir, sino también que haya unas herramientas, que haya unas herramientas y una capacidad de que ese lugar realmente me hable a mí y yo le entienda ese lugar y yo le pueda devolver a ese lugar algo. Porque si no, de lo contrario, pues el espacio está cerrado. O sea, yo puedo estar dentro del espacio, pero si yo no estoy entendiendo nada y si no puedo realmente participar, el espacio para mí estaría cerrado. Y lo otro es todo este tema de la educación, desde los programas educativos ya más institucionales, pero también a las campañas de concientización y la promoción de valores democráticos. Esto teniendo en cuenta también como, por ejemplo, valores democráticos también tienen que ver con la resolución de conflicto, como también los temas importantes que no se están tocando en este momento hoy, pero que yo sé que son problemas que nos afectan a todos, cómo se empiezan a poner también en la escena pública. Entonces, por eso también es necesario empezar a pensarse en ese generar conciencia. Y con eso finalizaríamos. Si tienen algún comentario, algún aporte o alguna pregunta, pues les escucho.
Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Claro que sí, Ocampo, por favor, sigue, ya te iba a decir. Sigue. Ok, bueno, yo soy presidente de una junta de acción comunal del municipio de San Andrés de Tumaco, zona rural, eh, escuchando con atención lo que están hablando porque me conecté un poquito tarde por el tema del internet que no podía conectar. Bueno, yo escucho que son los temas de corrupción, de gobernabilidad, todo ese tema, pues en estas zonas rurales las cosas son bastante complicadas. El tema de entre las juntas hay egoísmo. Hay unas con unas que sí se puede trabajar, compartimos todo, pero hay otras que no, que guardan la información. Eh, el uno va por un lado, el otro por otro lado y es complicado sacar las comunidades adelante cuando hay como ese egoísmo, que solo yo quiero ser el protagonista y eso pues nos afecta bastante. A menos en esta zona de acá donde estamos afectados por una pobreza extrema, afectada por motivos de uso ilícito, conflicto armado. Nosotros como presidentes tratamos de sacar adelante a nuestras comunidades, pero difícil que se mira la situación. En mi caso yo somos la Junta Nueva 2 años, pues hemos trabajado, pero no hemos logrado todavía sacar un proyecto para poder sacar adelante la comunidad. Me he postulado a cantidad de proyectos y el tema de la falta de conocimiento en formulación de proyectos, en gestión, pues no se nos hace difícil liderar o gobernar a nuestras comunidades. La educación que nos ha faltado, por lo menos en las zonas rurales y los presidentes de junta, que algunos, en mi caso me defiendo un poquito con la tecnología en el celular, más no en el computador, pero atrás de mí hay muchas personas que no tienen ni una flecha siquiera en las zonas rurales. Entonces eso dificulta bastante ayudar a transformar el territorio. Sabemos de que este presidente tiene la voluntad de trabajar con las comunidades, con las juntas, todo ese tema, pero también hay mucha oposición, los intermediarios siempre están ahí, no dejan que las juntas sean las que van a ejecutar las obras, ya le ponen una traba a otra, y eso dificulta, hace lento los procesos. Ya llevamos 2 años de este presidente y pues con la voluntad que él tiene, pero aún uno sigue mirando en estas zonas rurales la dificultad que tenemos para poder ayudar a sacar adelante a nuestras comunidades. El tema de la educación es una parte fundamental en el desarrollo de las comunidades, pero también uno acá se da cuenta en estas zonas rurales de que, bueno, hay una escuela, un colegio, pero la falta de generación de ingresos, porque en estas zonas, para nadie es un secreto que la economía era la coca. Y en estos momentos eso se terminó, la gente ya está que aguanta hambre, entonces para educar a un hijo, sostenerlo en una ciudad es imposible. Ni aquí mismo en las escuelas y colegios ya la gente casi no puede sostener a sus hijos estudiando porque pues el tema económico está complicadísimo, la generación de ingresos. Nosotros siempre estamos diciéndole al gobierno en reuniones, bueno, miremos a ver qué hacemos, tratemos de conformar empresas, tener para la generación de ingresos de los padres para que puedan educar a los hijos, porque puede haber una matrícula gratis, todo ese tema, pero sostener un muchacho, darle lo necesario de la casa es complicadísimo. Para las personas de escasos recursos como nosotros, habrán personas que sí lo tienen y pueden hacerlo, pero el tema de las personas de a pie, como nosotros estamos en una pobreza casi extrema, en estas zonas vemos muy difícil que haya un cambio, una transformación en el territorio. Sin embargo, estamos ahí trabajando, luchando, tratando de gestionar en proyectos productivos, tratando de buscar alternativas para alguna empresa, con esa ambición y ese deseo de algún día sacar adelante a nuestras comunidades, pero no la miramos tan fácil.
No es que seamos pesimistas, pero la realidad en estas zonas del país tan apartadas, que han sido tan golpeadas por el conflicto armado, por el tema de cultivos de ojo ilícito, porque los cultivos de coca lo que hizo, en su momento, la coca fue la empresa que más empleo generó en el país. Acá no le pedían hoja de vida, porque la gente iba y trabajaba, así era analfabeta, trabajaba y conseguía su comida, sobrevivía, la poca educación a los hijos, cualquier rancho que se logró hacer, pero hasta allí. Pero esto llevó a un tema de yo podría decir de ignorancia, porque en esta zona los muchachos desde pequeñitos se iban a trabajar, dejaban el estudio como eso les generaba dinero ahí en el momento, dejaban el estudio y la gente se iba a cultivar coca, de raspachín, todo ese tema, y en el momento que esto colapsa, esto se termina, quedamos con cantidad de gente sin preparación, ni con una primaria completa, y ahora estamos en un limbo de decir, porque para un trabajo, para cualquier cosa le piden hoja de vida, bachillerato, y toda esta cantidad de gente que quedó aquí, quedamos en el limbo, sin empleo y sin preparación, eso hace que la pobreza se haya concentrado más en esta zona. Entonces, pues es preocupante. De mi parte, pues no soy pesimista, pero es difícil, sin embargo, se necesita el apoyo de las instituciones, el apoyo del gobierno, de todos los que puedan apoyarnos para tratar de solventar en parte el problema que estamos viviendo en esta zona. Muchas gracias, compañero Campo, por la participación y sé que pues que tú te conectes desde allá, desde San Juan de Tumaco, es algo difícil, la verdad que aprecio que estés hoy con nosotros y pues obviamente nos des tus aportes. Eso hay que hacerlo obviamente resonar y visible y es propio de estos espacios, aunque son pequeños, pero que desde acá se empiece a hacer ese alzamiento de la voz, por eso es Voces de Resistencia. Cristian, por favor, sigue. Hay algo que yo le quiero decir al compañero y es que, primero que todo, mucha fuerza. Desde aquí, desde Cali, les enviamos mucha fuerza, mucho aguante, porque sabemos que toda esta cuestión de la sustitución de las economías es algo que se ha venido dando sin respaldo de los gobiernos. Yo creo que es importante resaltar que afortunadamente este gobierno está dando las primeras iniciativas como para dar cumplimiento a esos acuerdos que implicaba una descentralización de la economía, inversión en el territorio, pero o sea, verdadera inversión con educación, condiciones de vida dignas, con necesidades básicas satisfechas. Entonces, yo creo que hay que respaldar a este proyecto de gobierno y también preguntarse quiénes son las personas que han permitido que zonas como el Cauca, como Nariño, se vuelvan tan, o sea, lleguen a estos niveles de conflicto y lo han permitido sobre todo por el incumplimiento de la propia legislación colombiana, porque tenemos mecanismos como lo que fue el acuerdo de paz que implicaba que reconocía la necesidad de la inversión en el territorio. Entonces, es muy importante reconocer que este gobierno afortunadamente está brindando un respaldo para que se dé esto que ya está sobre el papel, que tiene mecanismos incluso para pelear por este tipo de iniciativas, por la inversión en el territorio, por toda esta cuestión, por la sustitución de cultivos también. Pero entonces, yo creo sin lugar a dudas que es algo que va a ser posible. También veo con optimismo, al igual que el compañero, la situación es una cuestión difícil porque implica también un cambio en el pensamiento para que para que se cumpla todo esto que ya está sobre el papel. La sociedad colombiana tiene que entender qué es lo que implican los acuerdos, qué es lo que implica la constitución, y eso se requiere también mucha educación definitivamente. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, a todas y a todos por su participación, por sus aportes, por cada punto y cada pregunta y obviamente a nuestra invitada el día de hoy, la verdad que sí. Para aquellas personas que escuché que llegaron algo tarde, les recordamos ahora por parte en el grupo, les compartiremos el enlace, ya que pues hemos estado
grabando la reunión del día de hoy. Entonces, ahí les compartiré el enlace para que ustedes compaginen el tema del día de hoy, así como se ha estado haciendo con las reuniones anteriores. Andrea, ¿tienes algo para decir, ya como para ir cerrando el ciclo del día de hoy? Muchas gracias. La verdad que antes que nos hables, agradezco tu conocimiento del espacio, esta buena sustentación del tema y además también de la presentación tan excelente que nos has hecho e ilustrada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Flaco, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. También, pues, lamento mucho como todo el tema de lo que sigue vivenciando en los territorios. La verdad que quisiéramos poder generar transformación más rápido, pero realmente eh, nosotros, pues los alcances son limitados. En ese sentido, igual mandarle mucha fuerza al compañero, decirle que pues aquí nos acompañamos y creo que es parte de generar estos espacios de formación también ayuda de alguna manera a tener luz sobre algunos temas. Hay algunos espacios que brindan asesorías. En ese sentido, le pedí su contacto a Jonathan para poder ver si en esta semana le puedo poner en contacto con alguno de esos lugares que brindan asesorías para personas que están en esa posición, ¿vale? Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, reitero, excelente el día de hoy, excelente conocimiento. Somos Voces de Resistencia, espacio donde se generan diálogos generativos y de fortalecimiento, reflexión y transformación. Espacios donde ustedes también pueden participar. Recuerden, comuníquense con nosotros para poder tener el espacio los lunes de 8 a 10 de la noche con esos temas que ustedes nos puedan dar y exponer desde sus conocimientos y obviamente con sus palabras y vivencias. Muchas gracias, la verdad que sí. A alguno de ustedes, si desea una palabra para cerrar, con gusto levanta la mano y le cedemos la palabra y vamos cerrando el espacio. Muchas gracias a todas, a todos y a todos. La verdad, excelente noche. Dios les bendiga. Don Ocampo, díganos. No, agradecerles por el espacio que, pues, yo es la primera reunión como que entro, pero excelente el espacio como de apoyo que necesitamos nosotros los que menos sabemos. Igual estamos aquí para aprender. Confiamos de que este gobierno tiene la voluntad y que ojalá los que hacen oposición, porque también tampoco la ha tenido fácil. Y lo sabíamos desde el principio, desde que se posicionó, que no la iba a tener fácil. Seguimos ahí a la expectativa de que algún día podamos transformar estos territorios y salir adelante. De mi parte soy optimista, pues aunque la situación es difícil en estas zonas, pero igual hay que ser positivos. Vale, muchas gracias. Excelente noche. Un abrazo recibe de parte de nosotros aquí desde Cali, allá a San Juan de Tumaco. San Andrés de Tumaco. San Andrés de Tumaco, sí que pena. Correcto, correcto. Sí, igualmente, compañeros. Feliz noche para todos. Dios quiera que el siguiente lunes podamos conectarnos y hablar de otros temas que nos van a fortalecer y nos van a servir de mucho para poder aprender más. Claro, compañero, este tema, estos espacios los estamos abriendo cada 8 días, los lunes, de 8 a 10. Tú ya habías estado en un espacio con nosotros la vez pasada, que estamos tratando sobre la ley 2166, que incluso nosotros habíamos hablado por interno sobre estos temas.
Entonces, pues focalizando y viendo que pues se necesita la necesidad de una educación y una pedagogía, estamos abriendo esos espacios. Igual, usted también cuando desee puede participar de ellos. Y muchas gracias, la verdad, reitero, por haberse conectado. Muchas gracias a todas, a todos y a todas. Excelente noche. Dios les Igualmente, bendiga. que descansen.